América, pues hoy vamos a hablar del proyecto de ley estatutaria de ciudadanía juvenil promovido por lo que llamamos el ESI-PNJ, que es un espacio de coordinación para la política pública de juventud, que es compuesto por muchas organizaciones sociales y políticas. Están los líderes de los partidos políticos, las juventudes comunistas, la organización Colombia Soy Yo, activistas de diferente tipo que representan a los jóvenes colombianos. Hoy vamos a hablar de este proyecto y tenemos como invitado a Carlos Andrés. Carlos Andrés, bienvenido, buenas noches y bienvenido al Ventilador. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias a todo el equipo y al equipo del Ventilador y de Ventilix por esta invitación. Jorge, ¿Por qué es un invitado, Jorge? Les explico por qué los invitamos. Ellos están promoviendo el proyecto de ley estatutaria de ciudadanía juvenil. En Colombia hoy existe una ley que es la ley de 1997, la ley de juventud, que es completamente superficial. Ordenó la creación de unos consejos municipales de juventud, no les puso responsables. Hoy, después de 14 años, no han llegado a la mitad de los municipios del país los tales consejos de juventud. Es una ley que patrocina la negligencia del Estado, que se burla de la capacidad de decisión y de participación de los jóvenes. Ana María, lo que hablabas ahora, de la lentitud del Estado para llegar con los recursos de los municipios. Y además, es una lentitud patrocinada por una ley que es lo más grave. Ellos proponen otra, una ley que genera responsables y que convierte la política pública de juventud en una política de Estado y no de gobierno. Le da contenido y congruencia a una población que merece respeto y que merece participar de las decisiones del Estado. Carlos Andrés, ustedes radicaron este proyecto en agosto del 2010. Hoy no hemos podido avanzar. Increíblemente, el Senado, todavía faltan 2 debates. Estamos a 3 meses de cumplir un año de radicado el proyecto y el Congreso no lo aprueba. ¿Falta compromiso de los congresistas? Bueno, Manolo, más que compromiso de los congresistas es que sabemos que este año, por ser el primer año de gobierno, el gobierno nacional llegó con una agenda muy nutrida para hacer algunas modificaciones, algunas reformas al Estado, para cambiar unas reformas muy importantes para el actual gobierno. Y eso ha impedido que en muchas ocasiones, cuando se trata de agendar proyectos o iniciativas de este tipo, prevalezcan algunas iniciativas agendadas por... Es decir, concretamente podemos decir que los jóvenes son prioridad en campaña, pero no a la hora de legislar. Pues es difícil con una agenda tan nutrida, con tantos proyectos de ley, con una comisión como... eso es una ley estatutaria que tiene que tramitarse por comisión primera, y en comisión primera se están tramitando todas las leyes estatutarias y todo lo que son actos legislativos que reforman la Constitución, como la de CNTV y otras cosas. Y eso ha hecho que tanto gobierno como congresistas le den alguna más prioridad a ese tipo de proyectos de unidad nacional, diciéndolo así, que oficialmente den pauta de la unidad nacional, y hayan agregado un poco temas. Yo sí digo, y no sé si ustedes compartan conmigo la opinión, yo creo que así como suben a los jóvenes a campaña y los mandan a repartir volantes en campaña, creo que merecen toda la prioridad en el Congreso. Pero por favor. Porque es una población que merece participar de las decisiones. Y ahí va mi pregunta, ¿no crees ahora que se está acercando época electoral, esto se agilice de una manera seguramente rápida? Eso le decía a usted. ¿Usted no cree que ahora los políticos sí los van a recibir con los brazos abiertos? Como siempre, ¿sí o no? Pues hay que esperar, todavía nos quedan Es que es prudente. Más o el señor menos. Es prudente. Ellos están pagando el proyecto. Carlos, una pregunta. El Ministerio de Hacienda emitió un concepto negativo en base a un borrador que ya no es el actual. O sea, en base a un documento que es incorrecto. Ustedes, dígamelo sinceramente, ¿ustedes creen que dentro del gobierno hay algún interés en obstruir el paso del proyecto? Bueno, pues básicamente hemos contado con el apoyo de algunos sectores de gobierno. Pero no de todos. El Ministerio del Interior ha estado muy comprometido, pero también hemos visto como en algunos sectores de gobierno... ¿Cuáles? Si no diga algunos, a mí no. Señalemos, mi hermano, señalemos que No para eso es la vamos a señalar, nos democracia. queremos comprometer Para eso es la con democracia. juventud. El Ministerio de Hacienda pasó un concepto negativo. Y lo que yo estoy viendo en el análisis, esto no me lo dijo Carlos, es que el programa presidencial Colombia Joven también está tratando o no le ha metido toda la ficha al asunto como debería ser. Entonces, Carlos, pues estamos viendo que hay un compromiso a medias, ¿sí? Que el gobierno está por el Ministerio del Interior, pero el Ministerio de Hacienda está en contra. ¿Y por qué el Ministerio de Hacienda dice que no es viable? Porque lo trabajaron a través de un borrador que no es el actual. Ellos decían que no era... El Ministerio de Hacienda emitió un concepto fiscal que dice que no hay recursos para algunos temas puntuales del proyecto de ley que generan mucho gasto. El borrador el documento sobre el cual el Ministerio de Hacienda emite el concepto
es el borrador que se ha hecho, que salió de plenaria de Senado, pero ahorita se radicó una ponencia para tercer debate en Cámara, que ya tiene algunos ajustes, que ya recoge los aportes de Colombia Joven, recoge los aportes de jóvenes del país, recoge los aportes del ministerio, y en el cual algunos de los temas que para Hacienda son puntuales, se han ido cortando. Acomodando el concepto del ministerio. Lo que sí vamos a hacer aquí es hacer memoria como siempre y mostrarle a la audiencia el programa del presidente Juan Manuel Santos, que dice que los jóvenes no tragan entero y que el gobierno se compromete a darles participación, voz y voto, a darles poder dentro del Estado para que nos ayuden a construir una mejor sociedad. Carlos, un mensaje a los congresistas, un mensaje al gobierno y un mensaje a los jóvenes que nos escuchan. Bueno, básicamente yo creo que el Ministerio de Hacienda como tal no está en contra de la iniciativa, ellos están haciendo un trabajo conceptual sobre algún tema. Lo que muy respetuosamente le pedimos al Ministerio de Hacienda es que revise tal vez la nueva ponencia que se ha hecho y sobre eso nos dé un concepto de viabilidad fiscal, sea sí o sea no. A los congresistas que a pesar de toda la avalancha de proyectos que hay tan importantes, también prioricen un poco más el tema de juventud y podamos el martes, hoy tenemos debate programado, subieron un debate. Y lo cambiaron por el de la Comisión Nacional de Televisión. Carlos, los vamos a apoyar aquí desde Ventilix, vamos a estar muy atentos. A toda la audiencia le invito a que me siga en Twitter, @ManoloAzuero, y a que nos escriban este tipo de casos a manoloazuero@hotmail.com. Así llegó Carlos acá. Muchas gracias, y vamos a seguir trabajando. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Abrocha ahorita antes de elecciones. Abrocha.